presidente interino, Juan Guaidó, aseguró estar dispuesto a colaborar con Colombia en materia de inteligencia y detección de los grupos irregulares que estarían en territorio venezolano. Emplazó a las Fuerzas Armadas venezolanas a que enfrenten a estos grupos ilegales e impidan su libre accionar. La noticia, Luis Laya, en Caracas la tiene. Luis. Hola, buenas tardes. Desde el Parlamento venezolano han rechazado la presencia de grupos irregulares y narcoterroristas en territorio venezolano, entre ellos la FARC. Han calificado de muy grave que el régimen de Nicolás Maduro les permita actuar a placer dentro del territorio nacional. Han indicado que en al menos 13 estados se encuentran estos grupos y también han señalado que permitirán a otros países realizar inteligencia en Venezuela para detectarlos y combatirlos. Han señalado colaborarán con todo lo que sea necesario. Nosotros vamos a colaborar, sí, con el gobierno colombiano para actividades de inteligencia, detección de estos grupos que están operando de manera irregular, ilegítima, pero amparados por Maduro. El Parlamento venezolano está dispuesto a trabajar en conjunto con otros países para acabar con los grupos irregulares. Permitirán labores de inteligencia en suelo nacional. Estamos trabajando con todas las agencias, con todo el mundo para poder hacer frente a esta amenaza de nuevo, no solamente a la soberanía nacional, a la estabilidad regional. Incluso Guaidó criticó la actitud permisiva de algunos líderes militares quienes han sido ambiguos en su postura sobre la presencia de estos grupos, entre ellos el ministro Padrino López. Y si tienen o no las bolas, si me disculpan la expresión, para enfrentar esta amenaza sin precedentes en Venezuela, pues entonces que echen un lado. Aseguran que la permisividad del régimen ha sido incluso pública, con Nicolás Maduro invitando a las FARC a venir a Venezuela y dando la bienvenida a sus principales líderes. ¿Quién entonces nos garantiza la seguridad? ¿Quién entonces garantiza la soberanía al pueblo venezolano? Denuncian que estos grupos han estado también reclutando a jóvenes en al menos 13 estados del país en los que tienen presencia. Indican que se aprovechan de la crisis de quienes huyen por las fronteras. Y que son reclutados por estas cuadrillas, por estas células del Ejército de Liberación Nacional, aprovechándose del desespero, de la necesidad de estos jóvenes, y les ofrecen villas y castillos, armas, comida, ayuda a sus familiares. Señalan que Nicolás Maduro los financia directa e indirectamente, entre otros modos, permitiéndoles la extracción de recursos naturales. Además, emplazan a la Fuerza Armada venezolana a enfrentarlos y sacarlos del territorio. A través del lavado de dinero, a través de la extracción ilegal de minerales preciosos en el sur del país, oro, diamantes, coltán y por supuesto el narcotráfico. No es por favor, es que deben salir, y si no es a plomo, que deben salir del territorio nacional. Asimismo, Juan Guaidó indicó que en los próximos días y semanas participará en distintas reuniones tanto de la Organización de Estados Americanos y también de la ONU, entre ellas la Asamblea General. Ha indicado que sus representantes actuarán en estos foros para exigir que haya acciones en contra de estos grupos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestro periodista en Caracas, quien también escribió sobre este tema en una columna denominada FARC, Maduro, Cuba y Noruega, es Héctor Chamis, que es nuestro próximo invitado y nuestro invitado de cada martes, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Columnista de Infobae, de NTN 24. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, un gusto para mí. ¿Cómo afecta este anuncio, este pronunciamiento de los reincidentes de FARC a la crisis de la migración venezolana? La crisis que a su vez produce esto dentro de Colombia. Bueno, recién se comentaba, en la migración venezolana, en los jóvenes pobres, vulnerables, sin empleo y necesitados, hay un objetivo de reclutamiento importante en una zona de límites porosos, como también se dijo, en una zona de mucho tránsito de personas, también de tráfico de personas, y entonces esta nueva guerrilla, como se llaman, estas nuevas FARC, que algunos dicen no son nuevas, sino que son las de siempre, esto complejiza muchísimo más esta zona de frontera, de fronteras porosas, de
donde ya existe el crimen en sus diversas manifestaciones, el tráfico de personas, el tráfico de drogas. Entonces, esto genera una nueva, si se quiere, una nueva parte, una nueva dimensión del tremendo problema humanitario y de seguridad que se vive en esa zona. Ahora, ¿qué hay detrás, Héctor, de este pronunciamiento de los reincidentes? Es decir, hay quien sostiene que esto no sería posible sin Nicolás Maduro y la protección que Venezuela le da en estos momentos a estos grupos. Bueno, eso está probado. Hay elementos del ELN desde hace tiempo en Venezuela, amparados por Maduro. Tienen presencia en 13 estados, recién lo conversaron en el bloque anterior. Esa es la misma información que yo tengo. Están involucrados en diversas actividades ilícitas, la minería ilegal entre ellas, que es redituable. Y por el otro lado, las nuevas FARC han expresado en su comunicado que formarán alianzas con el ELN, que en su mayoría, no sé si su mayoría, pero hay más de 1000 efectivos con capacidad operativa del ELN en Venezuela. Y por el otro lado, no olvidemos que el atentado terrorista en la Escuela de Policía de Bogotá fue autoadjudicado por el ELN. Entonces esto genera una nueva dimensión a este problema. Al mismo tiempo creo que genera una oportunidad. Y quiero señalarlo, que es que hay sectores de las FARC o de las ex-FARC que han expresado vergüenza, han pedido perdón. Yo creo que no es suficiente, pero genera una oportunidad, porque si verdaderamente esos elementos, digamos, el senador Gallo y Londoño, ¿verdad?, han expresado estas palabras, bueno, entonces, si verdaderamente quieren ser un partido político, tienen que hacer mucho más para no solo distanciarse de los otros grupos, sino producir algunos resultados importantes, efectos de tener credibilidad por parte de la sociedad colombiana. Porque uno de los problemas del plan de paz ha sido que muchos elementos de la FARC han gozado beneficios, pero no han generado credibilidad y autenticidad acerca de su decisión de abandonar la violencia y dedicarse al juego político normal, democrático. Pero ¿a qué te refieres cuando mencionas efectos concretos? Es decir, hay una diferencia, una división entre un grupo y otro, entre los que se quedan en la vida política y los que han decidido reincidir. Bueno, los que se quedan en la vida política tienen... Hay un tema que ha permanecido en la indefinición desde siempre con el plan de paz, que es si efectivamente han entregado todas las armas. Bueno, eso es algo que el grupo que ha decidido quedarse en la política debe aclarar, entregando armas. Y también debe entregar a aquellos efectivos que persisten en la violencia, aquellos elementos que persisten en la violencia. Tienen que proveer información, porque no hacerlo significa ser cómplices. Tienen que alinearse efectivamente con el Estado de Derecho y con la legalidad democrática del país. Yo en la nota juego un poco con el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, un ejército, una fuerza irregular en su momento, que también adoptó la decisión de dedicarse a la política, pero no todos se acoplaron a esa decisión, y aquellos que continuaron y continúan, justamente se llaman igual, el nuevo IRA, bueno, han hecho a Jerry Adams y a los que han tomado la decisión de permanecer en la actividad política democrática, los han hecho blancos de atentados. Bueno, esto es así. Entonces, ¿por qué fue? Porque aquellos que decidieron quedarse con la política sin la violencia, entregaron a aquellos que persistían en la violencia. Algunos lo han llamado delación, pero no es delación porque es obligación en un Estado de Derecho. Uno termina siendo accesorio a un crimen si no provee la información que tiene para evitarlo. Esto es así ahora y no ha quedado claro, y por eso digo que ahora tal vez sea una oportunidad. Bueno, señores, si ustedes quieren hacer política normal,
bueno, tienen que producir hechos concretos que permita creerles, para empezar, y que luego permita diferenciar a los que persisten en la violencia y en el terrorismo de aquellos que han adoptado fehacientemente una decisión de hacer política. Es una diferencia, pero entendemos que la falta de compromiso del gobierno de Duque no lo justificamos, pero no se han cumplido. O estás de un lado o estás del otro. ¿A eso es que te refieres? Sí, a que eso no puede ser un pretexto. Primero que no es cierto, pero aunque fuera cierto, un acuerdo de esa naturaleza no es un acuerdo de un gobierno, es un acuerdo cuasi constitucional. Esto va más allá de quién sea el presidente hoy, de quién fue presidente ayer y de quién sea presidente mañana. Esto es someterse a la legalidad de un Estado constitucional y proceder como corresponde, porque precisamente este es un acuerdo que trasciende, debería trascender los gobiernos puntuales, quién gobierna hoy. Entonces, si el gobierno de Duque tiene más o menos compromiso, que no lo tiene, que no es verdad, bueno, eso sería irrelevante en última instancia. No escuché a Héctor la última parte, ¿ah? Si fuera cierto que no lo es, que el gobierno de Duque tiene menos compromiso con la paz, en última instancia eso sería irrelevante también, puesto que está usado como pretexto para acogerse a los beneficios que les da ser parte de la política normal y al mismo tiempo algunos, bueno, tienen la otra opción en sus manos, que es la violencia y el terrorismo. Como dijiste antes, Idania, o están de un lado o están del otro. Bueno, eso era parte de mi conversación con la senadora Sandino, que estuvo con nosotros el lunes pasado. Ahora, Héctor, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿desestabilizar Colombia? Que finalmente es el país que maneja de alguna forma, que ha abierto sus brazos a todo este éxodo venezolano. ¿Colombia, la democracia colombiana es lo que está detrás? Yo creo que sí. Tenemos información que va en esa dirección. El grupo que atentó contra la escuela de policía en Bogotá con el autobomba, la información provista dice que salieron desde Venezuela. El video de Márquez y Santrich fue grabado en Venezuela, algunos dicen en Caracas o en los aledaños a Caracas, pero hay certeza de que fue en territorio venezolano. Maduro anunció esto en ocasión del Foro de Sao Paulo y por supuesto Colombia es el país que se ha hecho cargo casi de manera individual, dado lo que está ocurriendo en la política migratoria de Perú y Ecuador, que recién comentabas también, y desestabilizar a ese gobierno es parte de una estrategia del régimen de Maduro de permanecer en el poder, porque bueno, es un gobierno que ha puesto mucha presión en ese régimen para caer, para desalojar el poder y ayudar a una transición democrática. Y detrás de ese gobierno, de ese régimen de Maduro, y detrás de FARC, también, por supuesto, está La Habana, que ese es el otro tema. La Habana y Oslo, las cancillerías de los respectivos países emitieron un comunicado conjunto expresando preocupación por esta decisión. Pero FARC no da un paso sin autorización de La Habana. Entonces es también, bueno, hipócrita por decirlo menos. Entonces, esta es una nueva configuración de un escenario muy complejo, muy peligroso y... Te interrumpo porque me queda muy poco tiempo, pero cuando dices que lo que está detrás es La Habana, recuerdo una conversación con Rosa María Payá en que me decía, el problema no es Venezuela, no es Maduro, el problema no es FARC, el problema es Cuba. Bueno, el problema es Maduro y es Cuba también. Cuba es
quien provee el componente cognitivo, si se quiere. Cuba decide, Cuba fija la estrategia. Los acuerdos de paz fueron conversados y negociados en La Habana, en aquellos años. Los guerrilleros de la FARC iban a La Habana en aviones de PDVSA. Eso está documentado. Entonces, bueno, ahora hay un reinicio de la estrategia violenta. Hay otro elemento, además, y vuelvo a mi paralelo con el ejército republicano irlandés. La FARC es hoy un grupo delictivo, es un grupo que se dedica al narcotráfico. Si alguna vez tuvieron un componente ideológico que tenía que ver con la desigualdad, con el campesinado explotado, con el desarrollo de una estrategia de toma del poder al estilo guerrilla vietnamita, bueno, eso ha quedado muy en el pasado. En un momento la FARC transformaron todo eso en una organización delictiva. Y bueno, de vuelta, Santrich está acusado de un tráfico de 10 toneladas de cocaína. Claro. ¿Verdad? Claro, por eso es que el planteamiento no es la ideología lo que los lleva a asumir esta posición. Es una banda delictiva, como lo ha dicho también el presidente de Colombia, Iván Duque. Héctor, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Buena tarde. Héctor